Muy buenas tardes, amable audiencia de SBC Noticias Facebook Live. Una vez más, estamos aquí con ustedes, con su programa, con la sección Aprendamos Derecho, con el doctor Emiro Bravo Muñoz, egresado de la Universidad Surcolombiana, abogado, además que es muy estudioso y especialista en constitución política. Doctor, tenga usted muy buenos días. Muy buenos días, doctor Santiago. Gracias a SBC Noticias, portal que hace posible que lleguemos a sus hogares. Y muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan. El tema para hoy, derecho de petición, es uno de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 23 de la Constitución Nacional. Aprendan a hacer un derecho de petición con el doctor Emiro Bravo. Muchas gracias. Gracias al profesor Antonio Lave, que de Bogotá, en primer lugar nos saluda, nos desea muchos éxitos en el programa. Manifiesta que es interesante y por su apreciación le agradecemos inmensamente. Nos hace dos inquietudes, o mejor, nos presenta dos inquietudes. Una, ¿cuáles son los derechos, los principales derechos, dice él, de un ciudadano colombiano? Y segundo, ¿cómo se elabora un derecho de petición? Hasta ahora hemos hablado de teoría, qué bueno que empecemos desde hoy a hacer algunos programas que van a ser teoría, como lo hemos hecho los dos anteriores, y algunos que vamos a, de alguna manera, en la práctica, a ilustrar a nuestros oyentes, a quienes nos siguen este programa, de cómo se hace un documento, cómo se hace un escrito, cómo se hace, en este caso, un derecho de petición. ¿Qué es el derecho de petición? El derecho de petición, en primer lugar, debo decir que es un derecho fundamental consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de Colombia como tal. El derecho de petición tiene una garantía, es de que debe ser respondido perentoriamente. El término perentorio quiere decir que perece. Así que el término, cuando hablemos de términos en derecho de petición, estaremos hablando de términos que perecen si la autoridad no resuelve con tiempo. Y al no resolverlo puede darse una figura que en derecho se llama el silencio administrativo. El silencio administrativo es una garantía para la persona que hace el derecho de petición. ¿Por qué? Porque quiere decir, lo que usted solicitó, como le mantuvieron silencio, usted tiene ya derecho a lo que usted solicitó. Importante lo del derecho administrativo. El derecho de petición está reglamentado, entre otras normas, por la ley 1755 de 2015. La ley 1755 nos da los parámetros, nos da la forma de hacer un derecho de petición bien hecho. En primer lugar, se debe dirigir a una autoridad. No puede uno dirigirle derechos de petición al vecino, derechos de petición al compadre, derechos de petición al familiar o a una persona conocida para que le resuelva o le conteste algunas cosas. Se dirige a autoridades y son las autoridades los que están en el deber de resolverle ese derecho. Se puede también dirigir no a una persona que sea autoridad, pero sí que cumple labores. Por ejemplo, alguien que hace parte de de una, de un comité o una mesa directiva, por ejemplo, de las empresas públicas o de estos entes que meten personas civiles ahí que no tienen un cargo, no tienen un puesto, no son funcionarios públicos, pero cumplen una función pública. Entre otras cosas, también se le puede enviar a quienes manejan nuestros derechos a la salud, a la educación, que no son, por ejemplo, un derecho de petición a un colegio privado se puede hacer perfectamente. ¿Por qué? Porque maneja la educación y la educación es un derecho fundamental de las personas, sobre todo de los niños, es un derecho fundamental de los jóvenes, de los adolescentes, y por lo tanto están en la obligación de resolverlo. No le pueden decir, no, lo que pasa es que yo trabajo en una S, en una EPS, perdón, si es el caso, entonces yo no le contesto su derecho de petición, ni mucho menos se lo resuelvo, porque no soy la persona, yo no soy funcionario, no soy autoridad, soy director de una EPS. Debe responderlo porque está el derecho de salud igual, el derecho de educación, también quien esté al cargo de ese derecho o de la educación debe responderlo. ¿Qué debe contener un derecho de petición? Les decía, en primer lugar, la autoridad a la cual se envía el derecho de petición, a la cual se demanda ese derecho. Por ejemplo, señor secretario de Educación de Pitalito,
señor jefe de secretario de planeación de Pitalito, señor alcalde municipal, ¿a qué autoridad, señor gobernador? ¿A qué autoridad se envía, o mejor, se le envía, se remite ese derecho? Primero. Segundo, deben colocar ustedes una referencia y en esa referencia que diga derecho de petición. Debe señalar que es un derecho de petición. Artículo 23 de la Constitución Política de la CP. Entonces usted coloca referencia, derecho de petición, artículo 23 de la Constitución Política. Y también abajo usted le coloca invocando el derecho de petición, pero no nos adelantemos. Después de esa referencia va su nombre. En mi caso, hagamos de cuenta que yo soy Santiago Villarreal. Yo le quito el yo, que antiguamente lo utilizaban nuestros padres y abuelos. Yo, Santiago Villarreal. Hoy está ya en desuso ese yo y usted simplemente coloca su nombre. Lo inicia así. En el caso de nuestro director, Santiago Villarreal, con su segundo apellido, por supuesto, coma, mayor de edad, escríbale siempre mayor de edad en el derecho de petición o en cualquier documento que tenga que ver con lo jurídico. Identificado con la cédula de ciudadanía tal, expedida en tal parte. Ojo con esto, invocando el artículo 23 de la Constitución Política que consagra el derecho de petición. Eso es importante. Ojalá graben ustedes esto. Este es el encabezamiento de un derecho de petición. Siempre diga usted respetuosamente, porque la misma Constitución dice que se pueden hacer solicitudes respetuosas. Las solicitudes que no sean respetuosas no se contestan, ni mucho menos se resuelven. Siempre lo hacemos de manera respetuosa y lo presentamos así. Respetuosamente me dirijo a usted o respetuosamente le solicito a usted. Lo siguiente, usted puede decir: primero, solicito esto. Segundo, infórmeme esto. Tercero, infórmeme esto. Lo que usted va a solicitar de manera clara, de manera precisa, de manera concisa, sin ponerse a darle vuelta al asunto, sino esto es lo que yo solicito. Después de la solicitud, diga usted el motivo. Entonces, esta solicitud la elevo porque requiero documentos, por ejemplo, para un proceso jurídico, para ilustrarme como ciudadano acerca de este proyecto y por lo tanto requiero eso. ¿Cuál es el motivo que lo lleva a usted a solicitar su derecho de petición? Después de que usted ha dicho el motivo, entonces usted dice pruebas, un titulillo que diga pruebas. Respetuosamente le solicito tener en cuenta las siguientes pruebas. Documentales, los documentos que usted tenga. Si no tiene documentales, pero tiene solo testigos, entonces testimoniales o documentales, testimoniales. Las pruebas que usted tenga, bien sean documentos o bien sean testigos, debe escribir ahí. Si son los testigos, entonces escribe el nombre completo del testigo, la dirección, de ser posible la cédula también, y mínimo el teléfono celular o el teléfono fijo para que a esta persona la llamen. Entonces, en las pruebas dan unas que son documentales, otras que son testimoniales. Usted las enumera ahí: documentales tales documentos, o testigo fulano de tal, con cédula tal, con teléfono en tal parte, o mejor, número tal. No se les olvide siempre escribir las notificaciones. Un derecho de petición que llega sin notificaciones, o sea, al suscrito peticionario, ¿dónde me consigue la autoridad para contestarme? Eso es la notificación. Entonces usted escribe notificaciones, de favor dirigirse al suscrito peticionario, al suscrito porque es el que la firma, a tal dirección, y escribe por favor su teléfono. Siempre que haga un derecho de petición, elabore un derecho de petición a cualquier autoridad, nunca olvide escribir las notificaciones, su dirección, su teléfono. Si no, ¿cómo le responden? Y si no le responden, pues su derecho de petición se cae, está mal elaborado y por lo tanto, exactamente, gracias por recordarme, doctor Villarreal. El correo electrónico, si usted lo tiene, envíelo para que le puedan contestar, si es el caso, por el mismo derecho de petición. Yo quiero aquí hacer una aclaración. La Constitución no dice que solo contestarle el derecho de petición. La Constitución dice que se debe resolver. Hay algunos funcionarios, algunos administradores municipales, qué sé yo, del departamento, de lo que sea, donde ellos simplemente le contestan a usted:
contestado su derecho de petición. No, señor, no lo conteste, resuélvalo. O sea, si usted está preguntando algo, no que se lo... Contestarle el derecho de petición es decirle, acuso su derecho de petición y se lo contesto diciéndole que más adelante yo le resuelvo el problema. No, ese derecho de petición debe ser resuelto por la autoridad a la cual se usted dirige. Pero ojo, si usted se lo envía al alcalde y no debe enviárselo a él, sino a otra autoridad, el que lo recibe, que es el alcalde, debe enviárselo a la autoridad competente o al que le toca. Ahí está en la ley muy claro. Si el funcionario que recibe el derecho de petición no es el competente o no le corresponde resolverlo, debe él mismo no contestarle, se lo envío a fulano de tal y basta, sino que debe enviárselo al funcionario competente a quien le corresponde para que él lo resuelva. Esto es importante que lo tengan ustedes en cuenta. Doctor Emiro, hay una parte que es muy importante en el derecho de petición, que de pronto usted no lo dijo, y es la fecha en que se dirige ese oficio. Correcto, la fecha, por supuesto, siempre que vamos a dirigir nosotros una correspondencia más y un derecho de petición, arriba colocamos ciudad y fecha, en este caso de Pitalito, septiembre 6 de 2021, para que a partir de ahí corran los días que tiene la autoridad para resolverlo. Son, en nuestro caso decimos, un derecho de información, solo la información se debe resolver en 10 días hábiles y un derecho de consulta según la ley en 30 días hábiles. Si no le resuelven su derecho de petición, solo se lo contestan, no se lo resuelven mal, la acción de tutela se dirige ya lo veremos en otro espacio de estos, a quién se dirige, cómo se dirige, pero el derecho de petición, por ser derecho fundamental, es tutelable. Entonces se tutela el derecho de petición y se le dice al señor juez, ordénele a fulano de tal que me conteste mi derecho de petición y él lo va a hacer en menos de 10 días hábiles, que es lo que resuelve una tutela. Para la próxima estaremos hablando algo sobre la acción de tutela para responderle la pregunta al doctor Antonio Lave. Muchas gracias, profesor, y cualquiera de ustedes tenga una inquietud, por favor, la esperamos y será con mucho gusto respondida. Gracias. Yo le agrego algo. Hay 2 vías, que eso lo vamos a ver dentro de 8 días, también en Aprendamos Derecho. 2 vías que quedan cuando no resuelven un derecho de petición, cuando no lo contestan habiendo cumplido todos los requisitos, que es la acción de tutela o un proceso disciplinario ante la Procuraduría, que ese sí es grave para el funcionario que no contesta a tiempo esos derechos de petición, pero eso se lo contaremos el próximo lunes a esta misma hora. Muchas gracias, amable audiencia, muchas gracias, doctor Emiro. Muchas gracias a usted, doctor Santiago Villarreal, y a todos ustedes que nos escuchan. Los esperamos dentro de 8 días, hacia el mediodía más o menos. Gracias. Que tengan buen día y buena tarde.